Terminar, queremos darle la bienvenida al licenciado Wandy Ramírez, que se integra al panel, no como entrevistado, sino también como participante del panel. Wandy es un analista político y medio diplomático, ¿verdad? Bien, éntrale al tema. Mire, realmente las encuestas se responden con encuestas. Y aquí en estas publicaciones finales hemos visto dos bloques de encuestas. Una que plantean decisión en primera vuelta y otra que plantean decisión en segunda vuelta. Son contradictorias. Pero también hemos visto opiniones de los líderes políticos contradictorias también. Porque usted le pregunta a Leonel Fernández y dice que hay decisión en segunda vuelta. Le pregunta al sector del PLD y dice en este momento hay una decisión de segunda vuelta. Y así va con Guillermo Moreno y le dice lo mismo. Entonces estamos hablando que en el liderazgo político que está compitiendo, la mayoría entiende que hay segunda vuelta y solo el PRM entiende que decide primera vuelta. O sea, las encuestas están en contradicción y el liderazgo político también en opinión. Ahora bien, si nos vamos al resultado de las elecciones municipales, podemos ver lo siguiente. En ese resultado de las elecciones municipales, que es lo verdadero, más que una encuesta, la alianza PLD, PRD y aliados y la alianza PRM y aliados obtuvo prácticamente una votación empate en la municipal en términos de cantidad de votos. ¿Y qué sucede? Que la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista y el bloque institucional, que es el otro bloque de alianza, que fueron en algunos momentos aliados y en otros separados, cuando tú le sumas la votación, ese bloque sacó cerca de un 9 a un 10%. Es decir, cuando aquellas dos alianzas sacaron entre un 43 y un 44 la dólar del PLD, PRD y aliados, PRM, rondaron el 43 y 44, ese otro bloque de alianza, cuando tú le sumas los votos, está cerca del 8 al 10%. Que quiere decir que ahí en ese escenario del 15 de marzo pasado, nadie se iba en primera vuelta y nadie pasó del 45. Ese fue el escenario. Pero vámonos a las elecciones del 16, que es otra referencia. Cuando se hablan, mira que ahora puede haber decisiones en primera vuelta porque el PLD se dividió. Yo te pudiera decir, bueno, mira, no es que hablamos de una división de un partido, vamos a hablar de un desprendimiento. Porque la división es cuando son cosas muy significativas. Pero la división era del PRD y el PRM. Esa sí es una división. Esa es una división, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el PLD con Gonzalo Castillo tiene los votos del PLD, por un lado. Y Leonel Fernández en el otro bloque de alianza, lo que fue el desprendimiento lo tiene Leonel Fernández. Que puede ser un 3, un 4, un 5, lo que tú quieras. Y cuando te dicen a ti que no tiene sentido que un hombre que se haya llevado 600, 700 mil votos en unas primarias no se la puedan haber llevado para el Fuerza del Pueblo. Es que eso no es tan fácil. Julito, recuérdate que nosotros vivimos una experiencia con Jacobo Marluta. Sí. Jacobo sacó 800 mil votos en el 1986. ¿Cuánto? 800 y pico de mil votos en el 1986. 115 mil. Y después nos fuimos al PRI y nos llevamos 115 mil nada más. Sí. Después de haber sido el candidato más votado. ¿Sabes? Porque la política no es matemática. La política es un fenómeno social. Por eso es que la gente no puede pensar que un líder diga una cosa. No, espérate, eso no es así en política. Porque el escenario en que tú estás de un partido nuevo no es el mismo de un partido ya establecido. Pero bien, lo que yo quiero decir es que el PLD, que es una fuerza importante, unificada, como estábamos hablando, hay un desprendimiento, pero ese desprendimiento no se ha ido a sumar a Luis Abinader y al PRM. Por tanto, el escenario que tú tienes en primera vuelta con la presencia de Leonel Fernández, Luis Abinader y Gonzalo Castillo en el PLD, te pinta claro una decisión casi seguro para una segunda vuelta. ¿Puede pasar un fenómeno que te lleve a una primera vuelta? Puede pasar. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, nadie puede vaticinar ahora mismo en medio de una pandemia, que es nuestra primera experiencia, el nivel de abstención. Nadie lo puede aquí adivinar, porque no lo hemos vivido esa experiencia. Segundo, ninguna encuesta aquí puede ahora mismo determinar cuál será el impacto de los diputados y los senadores en la candidatura presidencial. Nadie. Porque aquí queremos comparar encuestas de procesos anteriores que eran a nivel presidencial nada más. Pero aquí tenemos el nivel de senadores y el nivel de diputados. Y yo le ponía un ejemplo en Barahona, ahora en las elecciones municipales,
cuando usted busca los votos a nivel de alcalde, entre Tabito Suberví, que era de la alianza PLD-PRD, con el del PRM, a nivel de alcalde, el de nosotros le ganó, pero cuando vinieron los votos de los regidores, el del PRM ganó. Porque hubo una incidencia del voto preferencial de los regidores en esa candidatura municipal. Entonces ahora tenemos por primera vez los senadores separados de los diputados. No teníamos experiencia nunca. Entonces aquí hay una serie de variables que las encuestas no la pueden medir y mucho menos tú la puedes comparar con otros procesos que nada más eran presidenciales. Porque aquí tenemos dos experiencias de elecciones, vamos a decir, que tú hablas de primera o segunda vuelta, la del 96, que era unas elecciones, pero sabemos que era una situación totalmente diferente a la de ahora, y la del 2016, pero ahí estaba definido la presidencia de la República y no había duda de la ventaja abismal que llevaba Danilo Medina a Luis Abinader. Este proceso, que tenemos 3 bloques de alianza, 3, el de Leonel Fernández, el de Gonzalo Castillo y el de Luis Abinader, es una experiencia que no le hemos tenido, 3 bloques de alianza. Encima de eso, la pandemia. Y encima de eso, como yo estoy diciendo, boletas de senadores y diputados. Es decir, son una serie de variables que aquí ninguna encuesta puede vaticinar resultados en función de eso. Lo que sí uno, como nosotros los políticos trabajamos con estudio propio, más profundo que una simple encuesta que lo que te coloca es quién está en primero y quién está en segundo, nosotros hacemos estudios más profundos para saber por qué tú votas por este, por qué tú no votas, por qué tú no quieres, toda una serie de cosas para tomar decisiones. Sí nos dice a nosotros los estudios que hemos hecho hasta los últimos días, y se le está dando seguimiento, que nadie se ve en primera vuelta, al día de hoy. Bien. Vamos a ver qué va a pasar el 5, porque ahora entra en juego, y esta sí es la parte clave, ahora entra en juego la maquinaria que tenga más capacidad de llevar el simpatizante a votar, porque simpatía no es voto, esa simpatía hay que llevarla y convertirla en voto, y esa es la clave fundamental de aquí al Pero momento. hay una situación, doctor. Decíamos que las encuestas son instrumentos de se usan de trabajo, pero también de propaganda. Pero si tú coges las encuestas que ha hecho el PR de Luis Abinader desde abril, encuestas que ha sido un instrumento de condicionamiento. Se llama propaganda, Jolín. La única herramienta de ellos en realidad ha sido promocionar encuestas. Sí, La pero única. el problema de Wandy, que aquí nosotros tenemos un susto que de verdad hay mucha gente preocupada, Claro. porque ya el PRM está expresándose a través de voceros autorizados, no, de gente de importancia, de que aquí, si el domingo en la noche no hay primera vuelta, aquí el lunes hay problemas, y entonces uno no puede vivir asustado si realmente todos los partidos, inclusive los de ellos, dicen que hay segunda vuelta. Pero, Jolito, eso Pero es fíjate cómo han condicionado el país en esa dirección. Pero déjeme Ahora, decirle, por primera vez. pero perdón, Cristino, ese discurso de que nosotros no vamos en primera vuelta es parte de la propaganda también. Porque es parte, porque tú tienes que poner a tu ejército en condiciones que eso es bueno y es malo. Porque tú le llevas la percepción de tu ejército de que tú ganes en primera vuelta. Y si no ganas en primera vuelta, eso puede resultar un boomerang. Ahora, son estrategias. Tú estás jugando aquí a la primera vuelta o a la segunda vuelta. O tú estás jugando a cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, ese discurso, no, que ya está decidido, no, que el cambio ya... Todo ese discurso es parte del marketing, de las líneas comunicacionales para los dirigentes. Y cuando Danilo dice con 35, con 45, en primera o en segunda, Gonzalo va a ganar. No es lo mismo que está diciendo el PLD, el PRM. Porque esa es la estrategia del equipo de Danilo Medina, es preparar a su tropa para ganar o en la primera o en la segunda. Ahora el otro No está preparado para la segunda no está preparado. Ha preparado su ejército para una decisión en primera vuelta. Y eso es riesgoso. ¿Cómo usted lo ve, doctor? Mire, yo coincido plenamente con los señalamientos que ha hecho Héctor. Yo creo que el punto de referencia primero, que fue el de las elecciones del 15 de marzo, es importante. Claro. Porque ese fue el peor momento del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso es que hay un manto de dudas alrededor de los resultados de esas encuestas que la gente siempre espera. Porque además de eso hay una serie de elementos que todavía no han tenido respuesta, de cuestionamientos específicos.
Entonces yo creo que las elecciones del 15 de marzo son importantes porque ¿qué es lo que ha cambiado aquí? De allá Que para acá. pudiéramos decir desde allá para acá, cuando hubo prácticamente un empate, la diferencia fueron unos cuantos votos. ¿Qué es lo que ha cambiado en República Dominicana? Que pudiéramos llegar a la conclusión de que el PLD está en una situación, en comparación con aquel momento, tan desventajosa con respecto al posicionamiento del PRM. No ha pasado nada que perjudique al PLD. Al contrario, lo que ha ocurrido es para beneficio del PLD, que en un momento determinado pasó a la ofensiva. Y eso fue lo que midió la encuesta Mark Penn. De manera que yo, al igual que Héctor, también espero una segunda vuelta. Una segunda vuelta que yo creo que va a ser, las dos organizaciones políticas no van a quedar muy lejos una de otra. Bien, Wandy, específicamente, todas estas encuestas condicionantes, cuando un hombre como Bernardo Vega de Penn, que siempre ha sido un hombre proclive a ese sector, le dice, pero Luis gana en primera y en segunda, pero ellos deben celebrarlo. No, pero hay un detallito. Veo que en los 3 meses últimos hay un derrumbe y eso casi casi matan a Bernardo Vega por eso. Y aquí ahora mismo a José Fran Peñaguaba, que no lo menciona Héctor, tiene una serie de trabajos que le dicen claramente que no menosprecien al PLD. Entonces yo te quiero preguntar, ese trabajo de Bernardo Vega y lo que tú crees, ¿es seguro una segunda vuelta? Que no es buena, yo no estoy de acuerdo meter el país. Si nos metemos en una segunda vuelta, nosotros vamos a tener problemas con el coronavirus, que tú no puedes mantener el país hasta el día 26 de julio. Usted necesita otros 14 días, porque los muertos mañana van a aparecer. Mi pregunta, ¿primera o segunda vuelta? Don Julio, usted mismo me dio la respuesta prácticamente, pero yo quiero agregar un par de elementos a los que se ha conversado acá, y para que veamos si habrá o no segunda vuelta. En relación a la encuesta Mark Penn, a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que en esta ocasión, contrario a la anterior, no se hizo una presentación detallada de dicha encuesta. Solo se presentó un slide diciendo esto es esto y ya. Y todo fue comunicación verbal, lo que significa que esto nos permite poner en duda el que en realidad se fueron hizo. Esos los resultados. Exacto. Claro. O sea, fue un slide, pero en la anterior fue todo detallado. Mira, en relación a la encuesta anterior esto, en relación a enero tanto, es una comparación analítica muy real que todos quedamos convencidos. Claro. Pero en esta no convenció a nadie. Esta fue otro instrumento marketing promocional para ayudar a crear de nuevo una percepción de una realidad que no existe. Ahora, dicho eso, yo quiero agregar otros elementos a lo que decía don Héctor Guzmán. ¿Habrá primera, segunda vuelta? Yo creo que en estos días recientes han pasado algunos eventos que más o menos nos ayudan a darnos cuenta. Uno es que una gran masa electora esta semana, hoy todo el día, ayer todo el día, en base a una metida de pata del jefe de estrategia del PRM, este grupo dice que va a dar un voto de castigo al PRM. Es un elemento nuevo. Pónganse a calcular cuánto representa esa masa electora. ¿Ustedes se acuerdan por qué el Partido Reformista luego se llamó Cristiano? Porque sociológicamente, en el momento, se dieron cuenta que más del 80% de la población era cristiana.
Y entonces se le puso el apellido Cristiano. Entonces, hay cosas que nosotros no estamos viendo. Un otro elemento importantísimo. ¿Ustedes vieron lo que pasó hoy frente a la casa del PRM? ¿Qué sucedió? Una protesta. Los jóvenes. Que probablemente sigan mañana. Esto es un elemento muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad empieza a despertar en el sentido de empezar a exigirle responsabilidad a nuestros líderes. Se supone que en cualquier sociedad, idealmente, los políticos son quienes deben dar el mejor ejemplo. Y en otros países se estila que cuando un político comete un error, ese señor renuncia y se va a su casa. Aquí no. Aquí la gente no quiere hacer eso. Entonces la sociedad tiene que empezar a exigir. Tiene que empezar a exigir. Y yo me pronunciaba en ese sentido en otros programas el día de ayer, de que ya está bueno, o sea, ya debemos empezar a exigir responsabilidad. ¿Qué ha pasado con todo esto del narcotráfico? Ha pasado que el presidente en funciones de este partido lo que trata es, en cada uno de los casos, de salirse de abajo de una patana. Porque esto es una patana contra este partido. Y ellos tratan de salirse. Aparentemente el candidato presidencial le dio COVID en el primer caso. Y en este pues no sabemos qué le dará. Pero están ahí las imágenes y el compadreo de este señor con una familia que logró lavar la irrisoria suma de 7,000 millones de pesos y que no tiene cómo demostrar cómo produjeron ese dinero. Entonces esta sociedad debe empezar a despertar. Si en realidad queremos llamarnos en algún momento una sociedad civilizada. Bien. Wandy trató elementos como el cristianismo y ya en el programa anterior con Héctor lo tratamos, pero como estamos prácticamente cerrando campaña, yo creo que abundaría esto. ¿Qué es lo importante en un partido político? Ahorita Héctor Guzmán dijo que no es lo mismo un Jacobo Magluta, candidato del Partido Revolucionario Dominicano para enfrentar a Balaguer, que un Jacobo Magluta que se va del partido con un PRI y que en el primer intento lo que logró fue 115,000 votos. Que no es lo mismo un Leonel Fernández que llegó a tener 3 millones de votos. La misma experiencia. La misma experiencia. Y que no es lo mismo irse y a la semana con un pedacito tener la idea de que se va a llevar lo que se ganó en una convención de un hombre que era presidente del partido en ese momento. Así es. Porque él deja de ser presidente. Es el presidente del partido y el expresidente de la República con 3 presidencias que saca los 800,000 votos. Entonces, tú necesitas tener un partido. Ahí no tenemos discusión, ¿verdad? Claro. Tú tiene que ser un partido. Lo segundo, tiene que ser un candidato. Y yo quisiera que ahí cada uno, digamos, realmente el candidato como persona o el candidato del momento. Es decir, tú puedes decir, a lo mejor tú coges a Joaquín Balaguer y lo resucitas y lo pones a gobernar ahora. Y hay muchas cosas que no te van a entender. Él no lo va a entender. Y posiblemente vos tampoco lo entienda. Sobre clases sociales, sobre la economía. Y yo pregunto, ¿cuáles son las condiciones de los 3 grandes candidatos? Es cierto que Leonel se lo lleva a todos porque él es que tiene experiencia. Mira, Olito, cuando se diseña una campaña electoral, tú estableces cuáles son los perfiles del presidente que quiere la población en función de su coyuntura. Tú haces un estudio. Pero eso lo hace ¿quién? ¿El politólogo o el votante? No, la dirección de la campaña. Porque el votante lo que busca es quién me conviene. No, al votante tú lo que quieres saber cuál es el presidente que tú quieres para esta coyuntura en función de los temas, los problemas que tú tienes. Y te da un perfil.
Entonces tú tienes que tener un candidato que se acerque lo más posible a ese perfil. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los perfiles del candidato de este momento? Le reclama que sea transparente, que sea trabajador, que conozca los problemas y que por tanto conozca la solución de los problemas, que sea solidario. Esa es la coyuntura de este momento. ¿Y los tres tienen esa condición? No, los tres no la tienen. Ni No la la gente lo tienen. percibe así, porque ese es el tema. O sea, aquí yo oigo muchos candidatos a diputados, a senadores hablando de su propuesta y yo me quedo sorprendido porque ellos están hablando para antes de febrero y no se dan cuenta que estamos en una situación diferente. Pero yo quiero que se sepa, echando para atrás, que yo descarté a la Fuerza del Pueblo cuando dije el partido, ¿eh? Sí, claro, yo lo No, sé. yo estoy hablando nada más de PRM y No, no, PLD. está bien, yo lo sé, pero aquí... Ahora estamos hablando del candidato, Ah, que a vamos. lo mejor ese candidato es más grande que la Fuerza Sí, del porque Pueblo. claro, ¿verdad? claro que sí, que claro que está por encima de ese partido. Ahora, ¿qué sucede? La coyuntura que tenemos ahora, esta crisis caracterizada por una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social que va. De trabajo. O sea, eso está marcando el mundo y está marcando nuestro país. Entonces, ante una situación como esa, el perfil del liderazgo del presidente que la gente reclama es diferente al que reclamaba antes de febrero. Es para esta situación. Es que aquí hay que estar consciente que esta situación puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, o puede durar más. Entonces, ese perfil, no porque uno esté con Gonzalo Castillo, pero en el terreno ha demostrado, porque ese señor desde que llegó el coronavirus, él se lanzó para la calle y pautó la campaña de manera natural. Todo el mundo se fue atrás de él. Sí, pero lo que tú estás hablando, doctor, yo vi que en el programa de Luis dice, yo voy a llevar las pruebas hasta diciembre. Pero el otro dice, óyeme, yo no sé lo que va a pasar, pero hay que trabajar. En este momento hay que trabajar y evitar que más personas se queden sin empleo. Y a los que lo tienen, tratar de perder. De eso es que estamos hablando. Pero, Mire, déjeme decirle una cosa. Usted habló del candidato Leonel Fernández y lo que él maneja como eje propagandístico, la experiencia. sí. Cuando usted ha ocupado la presidencia de la República en 3 ocasiones, es difícil usted encantar a la gente en base a propuestas, porque inmediatamente le van a decir, bueno, pero ¿Por tú qué no lo fuiste hizo? presidente 3 veces, ¿por qué no lo hiciste? Sí. Ese es uno. Y número 2, él fue presidente 3 veces y resulta que los gobiernos de Danilo Medina los superaron con creces, los gobiernos del PLD, que no estoy diciendo con eso que fueron malos gobiernos, pero Danilo Medina los superó con el énfasis que puso en programas sociales que han sido muy sensibles y que han tenido unos efectos tremendos. Gobiernos que a la vez Danilo era el número 2. Sí, Porque es otra cosa. y un equipo Sí, que permanece en que el es el número PLD dos. y un equipo de gente que lo más En la que capacitado se permanece dijo en en el la PLD. época que uno era macro y el otro micro. Ahora, dijiste algo sumamente importante. Ajá. La coyuntura que estamos viviendo Sí. cambió el perfil. Totalmente. Y eso es verdad. Eso fue. El perfil del hombre. Del hombre Sí, del momento. del candidato que demanda, el presidente que demanda a la población. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere capacidad y se requiere de un equipo. Ahora, ¿quién es que ha demostrado que tiene Eso esa es. capacidad? El equipo que está gobernando. Así es. El equipo que está gobernando. Y eso lo hace el hombre del momento. Porque, ¿qué pasa? Eso que hoy es oposición ya tuvo la oportunidad. Y resulta que se le descontroló todo en las manos. Y tú no tienes nada tangible que te sirva de punto de referencia como para tú, en un momento tan delicado, confiarle el país en medio de una pandemia a gente que no tiene credenciales que presentar. Sí, porque yo quiero decirle a ustedes que en todas las elecciones siempre lo que llaman el sentimiento de cambio siempre ha sido mayoritario. Lo que pasa, y en eso se puede dar ahora, como se ha dado en otras ocasiones, que la alternativa de cambio no satisface ese sentimiento de cambio y la gente tiende a irse con lo que está. Lo que está diciendo Cristino ahora, Bien. en medio de esta situación, lo que se está manejándose bien, y como se está haciendo, la gente tiende a estar seguro con eso. Lo que hay. Bien, Wandy, aunque tú estás esperando el mismo tema, te voy a pedir lo siguiente. Piensa en el mismo tema, pero dentro de ese tema subdivide y dime esto. ¿Por qué yo que he tenido que venir
durante casi 8 años a decir que el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años, o de los mejores, para que no se me pongan bravos los amigos, es el de Danilo. Y yo te voy a confesar algo, no me ha costado mucho, ni me siento un mentiroso. No me siento bien, porque yo siento que yo no he hablado mentira, pero cuando yo cojo la prensa, oigo la radio y veo las redes, veo que la oposición parece que tiene un concurso del que más insulto digan, es el que va a ganar. Y se dice de todo, inclusive cosas personales y hasta cosas físicas. Es decir, que yo me pongo en el lugar y digo, caramba, si yo fuera candidato, me van a decir viejo, turco, narizón y orejón. Me van a decir eso. Claro. Yo tengo que cuidarme, pero eso no es importante para ser presidente de la República. Claro. Entonces, yo te pregunto, en el tema del hombre del momento, no del partido, ya dijimos que el partido son dos, y el que está ahí adentro tiene ya una gabela, como dicen por ahí, pero el hombre, el candidato de Danilo, le hace daño a Gonzalo decir, no, yo no tengo programa, yo lo que voy a seguir lo que este señor ha estado haciendo conmigo. ¿Eso le hace daño? En realidad no, don Julio. ¿Por qué? Porque lo que se está debatiendo acá es continuidad o cambio. Y si partimos de la premisa que usted estableció al inicio, de que ¿Y quién trazó eso, Es que esa alternativa. Es que siempre en cada campaña hay una dualidad. Sí, eso es así. Por la cual, vamos a usar la palabra, se combate. Y en cualquier juego. O sea, es un juego y... Dualidad o cambio. Exacto. Sí. O sea, es decir, no, continuidad o cambio. Y entonces, eso es lo que está técnicamente en cada campaña hay una dualidad. O sea, o esto o aquello, sí o no, etc. Eso es normal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que le beneficia porque, partiendo de la premisa que usted establecía al inicio, este ha sido un buen gobierno. Salvo algunos errores, los cuales yo he observado, y es la razón por la cual se pierde la provincia. Podemos profundizar ahorita sobre eso. Salvo esas excepciones, este ha sido un buen gobierno, con logros visibles. Antes, en la década anterior, por ejemplo, por citar un ligero detalle que no necesita mucha demostración, no habían tantos tapones. En la década anterior no habían tantos tapones, pero ahora hay tapones. Antes eran las horas picos, ahora hay tapones todas las horas del día. ¿Y por qué será eso? Porque hay más carros. Hay más carros, y hay más carros porque los regalan. Porque hay más gente con capacidad de compra. Exacto. Hay más. Es decir, el tapón es un signo de progreso. Correcto. Entonces, y mientras más grande es el país, más tapones, aunque hagan más calles. Exacto. Entonces hay un índice de confianza muy alto que le permite al ciudadano hacer compromisos a largo plazo, comprar su casa, comprar su vehículo, mejorar Yo su te voy a poner estándar un de vida. ejemplo para ir dándole. Cuando el doctor y yo comenzamos en el Canal 4, hace 30 años, el doctor Cristino del Castillo, que no es tan joven como luce, todos los muchachos teníamos que llevarlo a las 4 de la mañana al canal. ¿Tú recuerdas, Carlos? Todos esos muchachos había que irlos a recoger en un vehículo. No y había. hoy todos tienen un carro ahí parado en la puerta. Es cierto. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque los sueldos de ellos tampoco se han duplicado. Es como una cosa rarísima. Pero están los carros ahí y no se lo deben a nadie. Exacto. Entonces, la dualidad, tú sigues creyendo que ese es, seguir o quedarse con lo que tenemos. Sobre eso es que el PLD tiene que pelear. Por supuesto, ellos no se pueden salir de ahí. ¿Y tienes el candidato correcto? Sí, pienso que sí. De hecho, pecaría de modesto, pero a Gonzalo se lo dijimos mucho antes
de que el presidente se lanzara, dijera que no iba a la reforma, y le dijimos, mira, la reforma no va a pasar. Usted recuerda que estuvo aquí un amigo común nuestro que dijo, mira, la reforma no va, Ya. porque habían estudios que decían, no va a pasar. Y entonces con esa data nosotros fuimos y le dijimos, usted La recuerda, pregunta mira, que nosotros no. hacemos todos los días. Y eso lo hicimos porque entendíamos que él era la persona. Bien. Ahora, Julito, tú en vez de pones... comenzar con Héctor, vamos a la pregunta que le hacemos a Héctor cada vez que viene, y Carlos y yo lo hablamos todos los días. El votante, si es del PRD, todavía sueña con el hacho y se acomoda y dice, no, ahora eso es el PRD. Se divide. Hoy tuvimos un programa, Carlos y yo, sin precedentes, que todavía estamos pellizcándonos a ver si nosotros oímos esa verdad. Usted sabe lo que pasó esta mañana aquí. Vino un señor que fue senador en el 90. No, en el 2000, y repitió en el 2006 con aquel proceso de los 4 años. Y era del PRD y quería volver a la política en su provincia, que lo conoce todo el mundo porque fue durante 10 años senador. Y él quiere ser diputado y consiguió que Miguel Vargas le dijera, bueno, si tú quieres lanzarte, yo no tengo a nadie con posibilidades en esa provincia. Dice, sí, yo me voy. Y se lanzó. Hoy viene, pide un espacio y dice, yo quiero decir algo. Voten por mí en la boleta de los diputados. Y no voten por el PRD en las otras dos, porque el presidente del partido no me ha recibido. Y no tengo recursos para yo hacer eso. Lo oí yo esta mañana ahí donde está Y sentado. tú no me dices el nombre y yo seguro que me lo sé. Perdóname. Si tú no has dicho el nombre y yo seguro que lo sé. Hasta yo. Dice, no, pero no vote por el PRD en las dos primeras, ¿Y por qué? Porque ustedes quieran. Pero voten por mí, por el PRD. Digo, yo ven acá. Y no es más fácil para que la gente te entienda que tú mandes a votar por las 3. No, es que ese señor pero ese señor no te dijo a ti que te iba a dar recursos. Entonces, cayendo en eso mismo, la primera pregunta es, el hombre que va a votar, yo voy a votar en el Colegio Quisqueya entre las 7 y las 9 de la mañana y voy a llenar todos los requisitos. ¿A qué yo voy? Yo lo que quiero, ¿tú sabes qué? Seguir como estamos. Yo no tengo pero tú porque está bien. Bueno, míralo así. Pero estoy pensando en mí. Porque yo veo difícil que ningún político me pueda mejorar la situación en este momento. Lo veo difícil. Porque aquí hay elementos que decía Héctor, que no me van a mejorar. Pero me dice, qué pendejo, tú porque está bien. Y yo pregunto, el otro, ¿por qué vota? Yo soy del PRD. Y soy amigo de Leonel y le agradezco que estoy en este cargo porque me nombró Leonel. Pero, si nosotros perdemos, Leonel me va a conseguir trabajo con Luis. Cabemos en esa guagua. Después de lo que vimos en las municipales, que el PRD tiene una forma rara de tomar posesión, no es los decretos, él lo saca por un brazo, dice, espérate que ese es mi puesto. Entonces, ese señor va y vota por su PL2, aunque no esté muy claro. O a planazos, ¿no? ¿Verdad? Esa es otra. Tercero, yo no quiero saber de ese partido porque estoy harto del PLD. Y yo voto por cualquiera, pero mentira, porque cuando tú ves los medios de comunicación que están haciendo, no es verdad que esa gente no vive de nada, de algo se vive. Nosotros vivimos porque nos dicen bocina, pero que me diga alguien con qué ellos viven 4 años haciendo oposición, porque se vive y a veces tú lo ves que están mejor que uno. Bueno, ¿Por qué se vota, Wandy? mire, don Julio,
Yo precisamente, una de las razones por las que me he quedado en el país, todo esto y aparte del tema del coronavirus, es porque yo vine a tratar de ayudar a crear un poquito de conciencia sobre eso. Dos cosas. Nosotros como sociedad debemos aspirar a que nuestros políticos sean más profesionales, para que no ocurra eso que usted narró, que le pasó esta mañana. O sea, si usted es político y si usted entra a la política, trate de hacer una política profesional pensando en el largo plazo, no en el corto plazo. O sea, la política es una carrera, como dicen, long run, o sea, de muy largo, de largo plazo. Eso es lo primero. Desde el punto de vista del votante, y ahí tomo de nuevo la parte de conciencia que hay que hacer. Esta campaña que yo he estado empujando está basada en la teoría de elección racional, the Rational Choice Theory, que básicamente nos dice que nosotros debemos ser racionales al momento de elegir cualquier cosa. Usted va al supermercado, usted compara un producto con el otro y usted ve los atributos de este producto. Comparación. ¿Y el voto es racional o emocional? El voto. Pasan dos cosas. Cuando usted lo ve desde el punto de vista masivo, es irracional o emocional, como usted dice, porque las masas no piensan. Cuando usted lo ve desde el punto de vista individual, es racional. El voto es racional. Pero en campaña, en marketing, la gestión es emocional. Pero yo tengo, por ejemplo, amigos que son empresarios, que yo le pregunto muy sencillo: ¿cómo tú has crecido? Dice, con el PLD tripliqué mis negocios. Con el PLD tripliqué mis negocios. Y con Danilo dupliqué lo que hice con Leonel. Pero yo no voy a votar por esta gente. Ahí pasa, ¿Ese voto cuál es? Ahí pasa una cosa, don Julio, y es que el ser humano es de naturaleza egoísta. ¿De naturaleza? Egoísta. Ah. Y eso es racional, si se quiere. Sí. O sea, es normal. Entonces, hablando de la clase media alta hacia arriba, ese segmento siempre quiere más. No importa lo que tú le hayas dado, ese segmento siempre quiere más. Yo quiero más, usted quiere más, todo el mundo quiere más. Y esa puede ser una explicación a ese comportamiento, a ese fenómeno. Y en algunos países, esta clase es la que decide quién se queda, quién se va. Sí, una vez, Héctor, sobre ese tema, Federico Enríquez escribió que hay cosas que ocurren independientemente de la voluntad de los políticos, que para tú querer tu mujer, tú no tienes que necesitar un decreto, que para procrear un hijo no necesita una ley, sino sencillamente son cosas que ocurren en cualquier gobierno. Y yo digo, sí, pero el crecimiento económico tiene que condicionarlo un Estado, Claro. Porque un gobierno que todos los días te ponga un impuesto o que te quite con aumento de precio tus ingresos, impide eso. Un comerciante, que es lo que le digo al amigo, pero si has crecido, sí, pero yo he crecido porque trabajo. Es así. Y yo te pregunto, desde el punto de vista tuyo, que eres un hombre que te especializaste en causa del campo, y te quiero decir que cuando llegó el PLD, encontró el problema del Merca Santo Domingo que ustedes le dejaron con Hipólito. Y el Merca comenzó a trabajar parcialmente. Y yo recuerdo que en el 2004, que se abrió parcialmente un mercado detallista que no estaba diseñado a hacerse en el Merca. Claro. Comenzó a vender arroz puntilla a 17 pesos y el arroz de primera calidad a 23 pesos. Y hoy está a 18 pesos y a 26 pesos. Es decir, ¿cuántos años?
los 8 y los 8 en 16 años, $1 peso y nunca escasez. Te voy a preguntar, ¿ese votante piensa en esas cosas o no? Sin lugar a duda, los votantes los podemos clasificar en diferentes, vamos a decir, grupos por la motivación por la que votan. Hay lo que es el militante partidario, que se vota por su partido, que es leal a su partido. Los cuadros, los dirigentes, van a votar por su partido. Por eso cuando un candidato se va a un partido pequeño, no se lo lleva, porque hay una gente que son leales a su partido. Primero eso. Segundo, por las condiciones que la población recibe de un gobierno. Vota por ese partido también, porque la gente entiende me fue bien o me fue mal. Eso es real. Esa política social que ha hecho el presidente Danilo Medina va a tener su efecto en las elecciones, sin lugar a dudas. Y nosotros lo sabemos. Porque, óigame, el que está en la oposición cuando planifica una campaña sabe que eso es así. No es que le sorprende tampoco. La acción del gobierno se traduce, si es buena o es mala, en los votos que va a obtener un candidato. Y hay otra parte de la población que vota, que es el clientelismo político, que cada día ha crecido más. Porque los mismos partidos lo hemos dañado. Que es lo que usted ve ahora con el asunto de la pandemia, que hay ese segmento electoral que se expresa desde un principio, que hay que darle para que vaya a votar, qué sé yo qué. Pero hay un segmento electoral no muy grande que se queda como para última hora, sobre todo jóvenes. Pero tú me estás hablando de que lo económico incide mucho. Totalmente. Y que por eso es que se está hablando del 30% de las pensiones y jubilaciones. No, pero cuando hablamos de lo económico, o sea, el bienestar que recibe una parte de la población, por ejemplo, el campo dominicano, ese voto en su mayoría, los estudios lo revelan, está a favor del PLD ahora, que antes tuvo a favor de Balaguer en un momento, pero ahora está a favor del PLD por la acción del gobierno. Es igual que en el sector, como hablaba en estos días la amiga Rosario, que decía, los pobres, claro, señor. Pero qué raro que eso es... Parecía que le estaba dando una mano al hermano, pero no. No, pero ella está diciendo una realidad. Pero ella está diciendo una realidad. Miren, en la campaña. Y el doctor me dijo, fíjate que hay una clase media alta y rica, que además es la dueña de los medios, que aparentemente está dominando la opinión pública, sí, pero es una minoría. Pero claro, porque fíjense, yo le voy a poner un ejemplo. En la campaña del 2012, cuando nosotros hacíamos las mediciones, nosotros le decíamos al presidente Mejía, mire, usted tiene que dedicar de la semana 5 días al Gran Santo Domingo y a la capital, más que irse a los pueblos. ¿Sabe por qué? Porque el fuerte del PLD era aquí con la inversión social. La cual han descuidado ahora. Pero yo estoy hablando de los números de ese momento. Sí, sí. Y ahí fue que nos dieron con fuerza, porque es difícil porque esos mismos programas sociales los iniciamos nosotros en el gobierno de Hipólito Mejía y sabemos el impacto que tienen. Ahora bien, todos esos segmentos electorales en los estudios que van haciendo los partidos van comprobando por qué tú me apoyas a mí, por qué no me apoyas. Usted estudia todo eso. Bien. Y no hay duda de que en este momento la acción de un gobierno, la obra de gobierno, buena o mala, incide en ese partido y en su candidato. Buena o mala. Y lo que usted decía, Juli, la obra de gobierno de Danilo Medina, hasta esas encuestas que han aparecido diciendo que favorecen al candidato de la oposición, le dan una valoración a la gestión de Danilo Medina por encima de un 60%. Por eso es que Wandy dice que estas últimas no te detallan esas cosas porque no les conviene. No, pero claro. Y cuando usted va, eso es que él está hablando. Y cuando usted va y hace una medición en términos de la acción, puede llevar un susto. O seguro. Cuando tú haces, que son contradictorias, porque entonces cuando tú mides la acción del gobierno y del candidato en esta crisis de la pandemia, cuando lo evalúan, salen por allá arriba los dos. Comparado Bien, con pero los hay algo. Carlos Alonso ha cubierto muchísimas elecciones como periodista. Ajá. Y la percepción siempre se la lleva. Hay tres expresiones que yo le quiero preguntar si él cree que eso pesa en estas elecciones o en cualquier elección. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. La masa empuja. Tú te pones en una fila y terminas de primero en un momento dado. Y lo tercero es, se van. La pregunta también, en base a todo esto también tomar en cuenta de que desde su punto de vista pasa por la mente de la persona al momento de decidir por quién es que va a votar.
una persona, la emotividad se impone ante cualquier recuerdo que pudiera haber de un momento en el cual pudiera haber tenido un beneficio de la persona que se está presentando como candidato. Tú dices la emotividad, que se puede... Sí, que sí se impone, porque por ejemplo hay una gente que en un momento se lleve Agradecimiento, del asunto de que, agradecimiento. se lleve de eso de que se van y no piensen en el agradecimiento de que esa persona un día le hizo lo ayudó en algo o que hace. gestionó algo Por eso que le pudiera llaman, ser bueno por a eso, la comunidad. por eso a veces le llaman mal agradecido. Miren, el gobierno de Ajá. nosotros, de Hipólito Mejía, oigan esta anécdota importante, porque las experiencias son buenas. Porque hay muchas personas que tienen una expectativa, pero logran una parte media y como quiera están insatisfechos. Había gente en el gobierno de nosotros que tenían hasta 3 y 4 empleos en la familia y decían que le había ido mal. Cuando salimos del gobierno, yo recuerdo que en una reunión, estábamos con el presidente Mejía y todo el equipo político, había mucha gente que hizo campaña hasta contra Hipólito Mejía, contra nosotros, querían que nosotros no fuéramos del gobierno. Y nosotros lo oíamos, siendo empleados y funcionarios, no te apures. Al pasar los meses cuando salimos del gobierno, que estábamos ya en las reuniones, Hipólito le dijo a muchos de los dirigentes que están ahí, que él sabía que estaban en eso, y que ahora estamos parejos todos, no tenemos empleo ninguno. Doctor del Castillo, hay algo. Ahora, déjame Mire, decirle aquí algo. se habló, perdóname, aquí se habló de que hasta partidos políticos hicieron estudios y le pegaron la palabra cristiano. Sí. El social cristianismo cambió por demócrata cristiano y por social cristiano, pero no cambió la palabra cristiano. Entonces ya de eso se habló, es importante. Entonces se habló del partido, Sí. se habló del candidato y también se habló de dinero. Decía Héctor, el que pueda movilizar más personas. la Y tú dices, logística. ¿cuántas personas? Son 2. El que va a votar por mí, yo debo llevarlo y no me puede decir que el coronavirus, que no tengo pasaje, o que estoy durmiendo, o que me voy a dar un humo. Tú te vas conmigo porque tú eres mi amigo y tú eres de mi partido y yo te voy a llevar en el carro. Y el otro es que no se dice, yo no quisiera que el que va a votar en contra vaya a votar. Y con ese señor, o tú le das algo para que no vaya, o le compra la cédula, no hablemos de ese. Entonces, el candidato, el partido, el dinero y el programa. Es decir, yo, como me dice Gonzalo, don Julio, oiga, la gente piensa, Don Julio, agregue otro no elemento. sea pesimista, él me dice, no sea pesimista. Entonces, yo quiero preguntar, ¿es un conjunto de cosas o es algo que pesa? Porque me dice, hoy son 5 millones de personas que tienen una tarjeta de una ARS, que antes, sí, los hospitales eran un depósito pero ahora van, y en un momento en que a veces la medicina pública es mejor que la privada. Otra cosa, educación. Educación tiene que la rifa a veces hace que un ingeniero compre una jipeta primero y eso atrasa una escuela, pero en términos, aquí ya hay aulas, lo que hay que buscar, ya no hay mango de que dando clases debajo de un mango. No. Ahora lo que viene es el profesorado, capacitación. Tú puedes dejar a un muchacho a las 7 y lo a buscar a las 4 y la mamá puede hacer, y ellas lo saben, pero y tú puedes, aquí hay muchos sitios que te dan transporte, y si no el transporte, como dije, el transporte es carísimo, el transporte no es carísimo. Y la pregunta es, cuando ofrecen esas cosas o atacan, ¿es un conjunto de temas o hay algo que es lo que más pesa en el votante? Una cosa, ¿qué es lo que más pesa en el votante? Bueno, es un conjunto de factores los que determinan la intención del voto. Y esos factores varían dependiendo del grupo social. Exactamente. Por ejemplo, los más jóvenes son los más proclives al voto emotivo, aún tratándose de una gestión de gobierno exitosa. ¿Por qué? Bueno, Bueno, porque es que en la piensa- Plaza de la Bandera había gente de todo tipo, pero Exacto. eran jóvenes. La mayoría Porque esa era una jóvenes chercha. son los más susceptibles al tráfico de ilusiones.
y sobre todo esa consigna del cambio, Sí. porque a veces el éxito se difumina con el paso del tiempo. Aquí hay jóvenes que creen como que nunca han vivido lo que es una inestabilidad, y creen como que la estabilidad, el crecimiento, eso cae del cielo, y no se dan cuenta de que eso es el producto de políticas que se han concebido y que se han sabido diseñar e implementar. Exactamente. Entonces yo creo que hay un montón de factores que inciden en eso. Hay el votante que es el exigente, el que dice, no, yo creo, por ejemplo, en la oferta de gobierno de tal o cual candidato, pero además de eso valoro su trayectoria, porque no solo es lo que él dice, sino lo que él ha practicado durante toda su vida. Porque hay gente que es objetiva y no es verdad que tú le vas a venir con un cuentecito y que tú le dices que tú vas a dar el doble de la tarjeta y que vas a generar 600,000 empleos. Y ese es más exigente y piensa y se da cuenta de cuando tú le estás hablando una tontería. El que tiene la de ahora, ese es el que fue. Pero desde luego que sí. No, pero y esa es otra. Que si tú le vienes a uno con ese tipo de cuentos, el que tiene ya la tarjeta te dice, no, pero ya yo tengo una. Y para mí, esto es más seguro que eso que tú me estás diciendo, porque tú todavía tienes que demostrarme que eso es posible. Claro. Entonces yo creo que hay un conjunto de factores que son los que determinan la intención Bien. del voto. Wandy, hay unos elementos que a veces la gente se entretiene. Y yo decía, caramba, el doctor Abinader va a La Vega. Yo tengo experiencia de gente que me dice, cuando él se inventó la reelección de Hipólito, porque es un invento de Héctor, y le decía, nosotros ganamos, y que el carguito y qué sé yo qué. Yo viví una experiencia. Un español que tiene un negocio aquí me dice, don Julio, yo he visto su programa y veo que usted tiene, porque es una vaina que me dicen don, entonces yo me pongo viejo y eso no me gusta. Se pone. Entonces, seguro, pues yo no lo soy. Me dice, yo veo que usted tiene relación y yo quisiera hacer una donación. ¿Y qué tú quieres? Es que usted me lleve, porque yo no lo quiero mandar, porque me han dicho, mi abogado, que a veces mandarlo no es saludable. Entonces el presidente no se acuerda de la donación. Digo, ¿a quién tú le quieres donar? Dice, yo le quiero donar a Hipólito y a Danilo. ¿Y cuánto tú le quieres donar? Dice, $500,000. Digo, bueno, hicimos los arreglos, llamo. Michelle, ve donde Hipólito, porque no quiero encontrarme ahí a sus científicos, como él decía. Yo tengo unos científicos que no te quieren mucho. Entonces, le llevan el asunto. Ocurrió algo interesante, que en los dos sitios entramos, Danilo, la muchacha, hablamos, a ver, mire, este señor que hace una donación. Sí, pero cuando se va, le digo yo, caramba, y en este asunto no dan recibo. No. Pero el español dice, pero hágame un favor, yo quiero una foto. La foto es el recibo. En los dos sitios pidieron la foto. Y lo que quiere decir que una foto no es una prueba de que tú tengas narco. Ahora, yo vi que Luis cometió el error, como me dijo alguien, no puedo decir quién, me dijo, también don Julio, pero ¿y por qué él no vio los zapatos de ese muchacho y la correa? Que esa es una marca que es un uniforme de esas personas. $800. Porque él se sentó en una silla, en el sofá, con un hombre que tenía esos zapatos. ¿Y qué zapatos? Dice, averígüese bien. $800. Y toditos lo usan. Me dice eso. Pero yo me sentí, porque yo sé que aquí hay buscones. Aquí hay personas que le dicen al narco, te voy a llevar donde el candidato, y le cobran, pero van y le dicen al candidato, mira, te voy a traer un tipo que te va a fondear, porque ya tú no puedes ir donde Pepín que te dé 10 millones. Pepín dice, tú estás loco, yo 10 millones, con los medios que yo tengo, ni loco. Yo lo que te puedo hacer es decirle a Juan Bolívar que te invite, eso es lo más que puedo hacer. Entonces, el cuento viene porque el narco, la foto, la corrupción,
el aborto, el matrimonio gay. Realmente, yo que conozco a Raquel y a Margarita, su mamá, esa gente no están de acuerdo con nada de esa vaina, ni de aborto, ni de nada. Esa gente los rechaza totalmente porque su educación no le permite eso. Y yo no voy a dejar que venga un pendejo aquí a acabar con gente que yo sé que no comparten eso. Pero la política hace muchísimas cosas. Pregunta: el cristianismo, la corrupción, el narco y el mismo programa de gobierno incide en el votante. Mire, don Julio, alguien me hacía una pregunta hoy, un poco similar, me decía, ¿los políticos van donde los narcos o los narcos van donde los políticos? Es bidireccional. Todo depende de la intención. No, hombre, hay un bucón, sí, Wandy. sí, pero lo que y quiero... todo el mundo sabe quiénes son. Sí, claro. Lo que quiero decir es que depende de la intención del político. Si el político tiene una ambición desmedida por llegar al poder, él se va a hacer el loco y él va a coger su funda. Pero es que no da con los fondos de la Junta, Wandy. Tú tienes que buscar a alguien que te diga qué tú necesitas. No da, pero mire qué pasa, don Julio. En nuestro país... Porque todo el mundo no tiene la suerte que tiene David Collado, sí, que encontró un padrino que dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Tú nunca vas a encontrar un narco de David, jamás. Mire por qué yo decía que esta sociedad tiene que empezar a exigir. Tiene que empezar a exigir porque cuando empieza a exigir, ellos van a pedir menos. Y habremos elevado el nivel de conciencia. Es que tú vienes de Alemania. Pero déjame terminar la idea. Tú vienes de Alemania, donde ya eso no se usa. Nosotros tenemos que empezar a sincerizar los números. Aquí una campaña cuesta 10 veces lo que cuesta una campaña en Europa. O sea, aquí un candidato mínimo necesita 100, 150 millones de dólares o euros para montar una campaña si no está en el gobierno. El COVID ha obligado a que sea un poquito más racional el gasto, vamos a decir. Tal vez, pero ni tanto, porque ahora hay que buscar lo de la mascarilla. hay que buscar más. Hay que buscar más. Además. En Europa, en cualquier país de Europa, tú haces una campaña con 15 millones de euros, presidencial o de primer ministro. Entonces, son números 10-1. Ok. Un candidato debe dedicarse a llevar su mensaje, su propuesta de gobierno y, por otro lado, a buscar fondos para hacer su campaña. Pero debe buscar fondos lícitos de gente correcta, porque si no, compromete el gobierno que viene. Y eso es lo que ha estado pasando aquí. Señores, bueno, las evidencias están ahí, las fotos están ahí. O sea, no es a lo loco esto. Hablando sobre el tema de los valores, don Julio, yo creo que lo que ha pasado es que algunos candidatos han intentado hacerse los graciosos con algunos temas. Como usted dice, no los comparten en lo familiar, pero ¿qué pasa? Que esos segmentos pesan 5, 10% de la población y entonces buscan hacerse los graciosos para atraerlo. Y lo dicen en algún momento, pero luego lo niegan. ¿Qué ha pasado ahora? Que cuando el sector cristiano, que es el que más pesa, mucho más que los LGBT, que 5 o 10% de la población, siendo generoso, mientras que esto puede empezar 30, 40% de la población, entonces tú pones, no, pero no era eso lo que yo quería decir, pero él quería hacerse el gracioso al principio. Y es lo que pasa, aunque no comparta los valores. Bien. Ahora, doctor, yo quiero sobre esto también quiero hacer alguna tenemos la precisión. limitante. Tú vas a decir, podemos hablar. Mira, yo quisiera que tú incluyas en este tema lo que te voy a decir. ¿Por qué hay la palabra vencimiento de un régimen o de un gobierno, aunque sea democrático? Al punto de que en el librito de gobierno de los Estados Unidos de América está que ellos no son muy proclives a aprobar continuismo, ni de partido, ni de hombres, ni de sistema que no sea el de ellos. Oye bien, entonces yo digo, sí, el socialismo duró 70 años, las dictaduras pueden tener 30 años, las democracias, un partido puede estar, con excepción de México y de Fidel Castro, puede estar 70 años, pero normalmente
un gobierno puede estar 3 periodos y harta, ¿verdad? Tanto es así que 2 lo permiten algunos países. Un hombre o un partido quizás pueda llegar a 25 años, pero 12 es lo que un presidente puede estar. Mira ahora mismo, Putin está cambiando la constitución y se le está dando, pero eso son excepciones. La pregunta mía es, ¿por qué si el hombre y el partido prescriben o hartan a los pueblos? Porque esa es la palabra. Hasta los matrimonios a veces tienen que renovarse a los 5 años. ¿Por qué la ideología no vence cuando es capitalista? La ideología cuando es capitalista. Cuando es capitalista no vence, siempre está activa, aunque tenga 1000 años. No entiendo bien la pregunta. Tú lo entendiste. No entendí lo que quiere decir. O sea, que porque eso no varía. Pero el capitalismo es una ideología en sí misma. Pues seguro Sí, que es una claro. ideología. No, pero que otras ideologías terminan convirtiéndose en capitalistas. No, ese es otra. El problema es que yo veo que el socialismo se desmoronó en el 70. Y ellos aprovecharon, y el Papa, el Reagan, aprovechan y buscan un hombre ahí y se fue a la porra. El de Cuba se consumió en una velita, ¿verdad? Se acabó. Ahora, ¿por qué el capitalismo como tal, el que los ingleses impusieron en muchos sitios, el banco, ese no pasa? Puede que tenga alta y baja, pero siempre gobierna y siempre está activo y todo el mundo lo quiere? No, porque ese es el fundamento. Yo creo que no hay ahora mismo ninguna Ese otra. es el fundamento. Ahora mismo no hay ningún otro Entonces camino el capitalismo es que da bienestar. Lo que pasa es que el capitalismo tiene variantes. Hay un capitalismo salvaje que definitivamente ha recibido el rechazo en el caso concreto de la región de nuestra, ahora, ¿verdad? Rechazo, Cuando pero se total. pasan, ¿verdad? Porque bueno, porque sencillamente es una opción que persigue a expensas de los de abajo, persigue el bienestar de los de arriba. El bienestar de los de arriba. Eso es una cuestión que yo creo que está claro. Ahora, usted planteaba un asunto que yo creo que es importante, y es el asunto de los gobiernos débiles, que muchas veces son los que interesan. Es decir, esos que son los que trazan las políticas a nivel mundial, no les interesan gobiernos fuertes, sino gobiernos a lo que ellos le puedan imponer cosas. Claro. Por ejemplo, por eso es que nunca, a pesar de que Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores tuvieron muchísimo éxito en la gestión de gobierno, nunca lo aprobaron. Nunca lo Inclusive aprobaron. se acercaron a ellos. Nunca lo aprobaron. Y yo recuerdo perfectamente una participación que tuvo Bill Clinton en un evento de los industriales de Brasil, de la gente poderosa. Sí. Invitaron a Bill Clinton porque entendían que Clinton iba a acabar con el Partido de los Trabajadores y con Dilma Rousseff, que en ese momento era la gobernante. Y Bill Clinton dijo algo ahí que nunca se me olvida. Él dijo, pero tengan en consideración que Brasil ha estado viviendo una etapa realmente virtuosa, con mucho crecimiento económico y con mucha gente que ha salido de la pobreza. Pero los grupos de poder nunca aceptaron al Partido de los Trabajadores, a pesar de que tuvieron muchísimas ganancias y a pesar de que más de 30 millones de brasileños salieron de la pobreza. Pero ¿por qué esa clase fue que lo tumbaron? Si él se asoció a se convirtió en un vendedor de ellos. Sí, y utilizaron. Lula se utilizó la presidencia para el crecimiento de Brasil y venía aquí y le decía a Danilo y le decía a Leonel, yo te hago las obras y te las financio, te mando a Odebrecht y se lo mandaba. Bueno, lo que pasa es que el gobierno del Partido de los Trabajadores es un gobierno sólido y era un poquito difícil. Pero mire lo que está planteando ahí el señor que usted siempre menciona y que yo también menciono en un programa que tengo por ahí. El señor, el jefe de la coalición. Sí. Hay un aspecto ahí que es llamativo y él está hablando de eliminar el clientelismo. ¿Usted sabe en base a qué? En base a la descentralización. Prácticamente quitándole los recursos al gobierno central para dárselo a los ayuntamientos.
porque él entiende que un Debilitar gobierno y entonces y fortalecer los ayuntamientos. ¿Y qué es lo que trae eso como consecuencia? Que el poder se diluye. Entonces tú tienes gobiernos porque una de las cosas por las que Estados Unidos propicia los movimientos de participación, lo que lo dice de participación de la ciudadanía, que lo dice con el nombre. Y esa es contra el populismo. Eso es parte de una agenda internacional. Seguro. Porque para tú hacer eso, lo primero que tú tienes que, aparentemente eso es progresista, tú por fortalecer los gobiernos locales, aparentemente, pero lo primero que tú tienes que hacer es desarrollar capacidad de gestión. Exactamente. Si tú no generas capacidad de gestión, ¿cómo tú entonces pones los recursos en manos de los ayuntamientos de que para tú contrarrestar el clientelismo? Porque el clientelismo lo único que tú vas a hacer es que lo vas a trasladar para otro sitio. Claro. Y entonces esos son de las cosas que se aplican precisamente y que entonces tú tienes una modalidad de sociedad que son las que las hacen vulnerables a las imposiciones. Bien. Hay una expresión que se usa mucho en estos programas kilométricos que dicen, pero se me quedó una cosa. Yo quiero decir que mañana, en el espacio que se pueda, nosotros vamos a tratar dos temas. Primero, el tema del programa de la oposición, que ese no es un programa de Abinader, ni es un programa del PRM, ese es un programa que se trae de afuera para ponerlo. Y el comunicado de la Iglesia Católica. Yo quiero dejar a Héctor que nos diga qué cosa, qué mensaje le deja, porque es su última participación, mañana lo está solicitando todo el mundo, en la CETI, en todas partes. ¿Qué cosa, qué mensaje tú le tienes al votante? Tú que no eres candidato. No, exactamente. No, yo pienso que lo mejor que puede hacer un elector a la hora de decidir por un candidato es comparar. Comparar en función de sus intereses y los intereses del país. Usted tiene dos opciones. Compare las condiciones de cada uno de ellos y vote por conciencia. En medio de esta situación, usted compara. Bueno, mire, estas son las condiciones de este candidato y las del otro. Usted compara. Y usted verá que va a sacar su conclusión. De eso le llaman, haga el contraste y decida por su conciencia. Yo estoy seguro que la gente necesita, primero, tener garantía de continuar la estabilidad que tiene. O sea, la gente tiene que estar claro que no puede cambiar para lo peor. Tiene que tener garantía de la estabilidad de lo que tiene. Compare en manos de quién usted entiende que estaría mejor los destinos del país en medio de una situación como esta. Entonces aquí tengo a Gonzalo Castillo, tengo a Luis Abinader, tengo a Leonel Fernández, tengo a Guillermo Moreno. Compare, no es simplemente una consigna de se van, del cambio, de la continuidad, no. Compare en quién usted va a delegar eso. Porque yo quiero decir esto, Julito. Miren, los programas de gobierno también se convierten en instrumentos de propaganda, de marketing. El que se siente en una silla ahí a gobernar, actúa en función de lo que cree. Olvídense de eso, le pueden escribir, mire, un libro. La gente actúa en función, decide de lo que cree, de lo que es su tradición, su historia de vida, en función de eso. El que no ha sido pobre, ni ha pasado por pobreza, ni se ha preocupado por pobre, no es verdad que va a gobernar a favor de los pobres. Usted puede escribirlo eso. Y búsquelo en América Latina, los ejemplos que usted tiene de los presidentes que hemos tenido, para que ustedes vean. El historial de vida de un candidato presidencial es fundamental para usted saber lo que va a hacer cuando se siente ahí. Pero el que no conoce la pobreza, ¿qué diablo puede sentir por los pobres? Bien. Y yo pongo eso de ejemplo, es igual que el campo. Yo recuerdo que nosotros veíamos los programas de gobierno. Aquí hay técnicos que le hacen programas de gobierno a diferentes candidatos. El mismo técnico se lo hace diferente porque tiene que tener un programa de gobierno. Entonces, yo exhorto a la población que va a votar el domingo. Compare los candidatos. Mire el historial de cada uno en la administración pública, en la administración privada, en el ejercicio político. Compare y decida para que ustedes vean que así usted va a decidir por el mejor, garantizando que este país continúe. Y yo le digo a todos los que estamos compitiendo en esto, el país no se acaba el domingo, ni se acaba el 26 de junio. Bien. Tenemos que trabajar para que el país siga bien, en paz y en orden. Bien, antes de Wandy y el doctor Castillo, yo quiero decir que
yo soy un convencido de que para ser candidato a presidente de la República, no necesariamente usted tiene que buscar el santoral para ver quién es santo, porque son hombres que por situaciones y coyunturas llegan al poder, con todos los defectos que usted tiene. Yo tuve la oportunidad de conocer un médico que estaba en el hospital de Texas el día que llevaron a John Kennedy con un tiro. Y él tuvo que llevarlo hasta el quirófano porque se intentó algo más. Y me dijo, mira, se mueren igualitos que los otros. Y yo tuve con Rico Sanabria la noche del 4 de julio, Antonio Guzmán, cuando fuimos al Hospital Marión con el doctor Puello y el doctor Lozada. Se mueren igualitos que los otros, los presidentes. Y yo quiero decirle, yo no estoy esperando ningún Mesías, ni creo tampoco el que me diga, el único que resuelve los problemas soy yo. Porque también le pongo un ejemplo. Cuando Kennedy nombró a Robert, su hermano, procurador, se armó un lío y le dijeron, ¿cómo es posible que ponga un hombre sin experiencia? Dijo, no la tiene hoy, pero ya la tendrá. Además, ese señor, esa posición es la única que puede ordenar una prisión a un presidente de la República. Yo tengo que poner un hombre de mi confianza. Lo dijo así mismo. Entonces yo quiero decir que yo sé por quién voy a votar y respeto a aquel, como dijo hoy, si usted entiende que un cambio le beneficia, antes de decir, me beneficia porque quiero salir de este, porque con este no me ha ido bien, pero piense antes, usted tiene alguna seguridad de que con el otro le va a ir mejor. Con los PLDistas que mejor nosotros podemos hablar. Ellos dicen, yo tengo un cargo que no me gusta, que no gano lo que tengo que ganar, y voy a votar por Leonel. Pero Leonel va a ganar, no, pero él le van a dar una cuota. Y en esa cuota, ¿tú crees que esa cuota, un pedazo va a ser más que el todo? Es decir, tener un pedacito del gobierno de Luis le va a propiciar una oportunidad, ese que tiene el 100% de quedarse ahí, aunque sea con dificultad, porque no le gusta, porque yo no quiero ser viceministro, yo quiero ser ministro. Entonces yo le quiero decir que piensen bien, porque cambiar por cambiar no es fácil. Siempre habrá una muchacha más bonita que tu esposa y más joven, pero ella es la que te va a cuidar viejo, no esa. Y siempre habrá un joven apuesto que tenga más vigor, más dinero, más elegancia que tu marido. Y no corras riesgo. Quédate con tu viejo, que ese es el que va a morirse contigo. Pero eso parece una frase pendeja. ¿Qué pendejo está este? Yo tengo que mejorar. Wandy, ¿cuál es tu consejo al votante para pasado mañana? Que lea mi artículo que se titula Según la teoría de elección racional, Gonzalo gana en primera vuelta. Es decir, que vean cómo dice, mi artículo. ¿cómo dice el artículo? Según la teoría de elección racional, Gonzalo gana en primera vuelta. O sea, según la TER, Sí. Gonzalo gana en primera vuelta. O sea, si el voto es racional, y es racional, porque no es un tú le invento. pides que sea racional, Exacto. que no sea emocional. Exacto. El voto individual es racional. Y es una teoría que viene de las matemáticas y específicamente de la ley de transitividad. Exactamente lo que decía don Héctor. Si A es mejor que B y B es mejor que C, entonces A es mejor que C. Aquí tenemos tres candidatos que hagan el mismo ejercicio. Fulano es mejor que fulano, fulano es mejor que fulano y fulano es mejor que fulano. Eso es en base a las ideas, a las propuestas, a los atributos que tiene cada uno de los Claro. candidatos, que piensen en eso. Bien. Entonces,
Si la gente hace eso, Gonzalo gana en primera vuelta, porque tenemos un candidato que, como escribí en un otro artículo, 7 diferencias entre Gonzalo y Abinader, está claramente, o sea, Abinader no tiene experiencia de Estado ninguna, no ha sido ni alcalde pedáneo. Una vez estuvo en un consejo y ahí fue que hizo unos asuntos con el sector eléctrico. Gonzalo tiene experiencia, es un tipo que sabe manejar crisis. Y ese es el atributo que se demanda hoy para salir de este charco en el cual estamos metidos. Perfecto. Básicamente, don Julio. Bien. Carlos Alonso y Cristino tienen una ventaja sobre mí, y es que yo necesito que el gobierno que venga coloque publicidad, y sé que en este programa no va a colocar publicidad el que viene, si es el de oposición. Carlos no vive de esto, el doctor Castillo no vive de esto, pero ellos no tienen que decir por quién van a votar, sino porque él entiende que las personas deben sopesar antes de depositar su voto. Bueno, yo no creo en castillitos en el aire. A mí nadie me puede venir con ilusionismo, porque yo creo que usted tiene que ser objetivo. Yo en una conversación con unos jóvenes tratábamos el tema, y yo, cuando me tocó hablar, yo inmediatamente iba a traer el tema del crecimiento económico, la estabilidad y eso, y hubo uno que me interrumpió y me dijo: ya tú vienes con el discurso PLDista. Y yo le digo: no, mira qué es lo que pasa. Cuando yo me mudé en donde yo vivo ahora mismo, en Villas Claudia, eso era una desolación, porque ahí no había nada, eso estaba pelado. Incluso cuando yo iba para mi casa de noche, tenía que tener mucho cuidado, porque todo eso estaba desolado ahí. Sobre todo cuando salía de madrugada. Y hasta oscuro. Ahora, hoy en Villas Claudia, en Villas Claudia, no, en la República de Colombia, cojamos un tramito nomás, desde la Jacobo Masluta hasta la Monumental, esa que va por el Cristo Redentor, sí. Ese tramo, usted lo coge. Y entonces usted va a encontrar que ahí hay un supermercado Pricemart, un supermercado Bravo, una embajada americana, hasta una embajada norteamericana. Hay con su cuatro urbanizaciones, 3 nuevas estaciones gasolineras, un montón de plazas comerciales, muchas plazas comerciales, sí, y negocios de todo tipo. Eso es crecimiento económico. ¿Cuántas personas trabajan en los supermercados? ¿Cuántas trabajan en las estaciones de gasolina? Y verlo sumando. Hay una plaza en donde hay incluso sucursales de varios bancos. Un supermercado Pola. Eso es crecimiento económico. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Eso es bienestar. Tú no me puedes decir a mí que eso no se refleja. Sí se refleja en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque hay muchos nuevos empleos. Y eso es crecimiento económico, eso es bienestar, y por eso, porque siga eso, es que yo voy a votar. Bien. Esa es mi respuesta. Carlos, antes de que tú hables, quiero contarle a Héctor y a Wandy algo que tiene que ver con el crecimiento económico. Todo el mundo sabe que Danilo Medina fue ministro de la presidencia de los 4 primeros años de Leonel y de los 2 segundos años. 6 años y medio fue ministro de la presidencia. Y no tenía yo mucho contacto, porque cada uno tiene un trabajo y hay personas que uno las ve poco, sobre todo como tiene un trabajo como el de él. Y recientemente no, en esta gestión, en el 2012, cuando él gana, me dice un amigo de todos ustedes que, caramba, ¿tú habías Danilo? Digo, sí, me llamó Carlito, que yo quería verlo, y me dice, coño, dile que se acuerde de mí. Generalmente las personas que van a ver a un presidente no le hablan de otro, pero a mí yo me acordé y hablé de 2 personas, de un médico y de un periodista. Digo, mira, te manda a decir fulano y fulano que te acuerdes de él. Me dijo, caramba, tú sabes una cosa, yo tengo muchos problemas con eso. La gente mía me está pidiendo que yo no le he abierto el hueco
pero tengo otro problema. Me traen lista para decirme por quién es que quieren. Y resulta que toda la gente que trabajó en el gobierno de Leonel Fernández en esos 6 años y medio, la mayoría los nombré yo. La mayoría los nombré yo. Me dijo eso. Pero cuando él dijo, el Estado me venció, tengo una anécdota que tiene que ver con el crecimiento. Y me dijo, óyeme una cosa, cuando eso fue que él luchó para la candidatura. La candidatura la segunda vez, Sí. porque fue cuando el Estado me venció. Me dice, mira, Miguel Coco y yo fuimos a unos negocios que tenían tus hijos. Y te puedo decir dónde estaban. El primero fue en la Feria Ganadera, un restaurante de carne que era de Andrés Van der Horst. Todo eso me dice Danilo a mí. Sí, es verdad. Fui con Miguel Coco a la inauguración. Luego, Michelle nos invitó a Santiago, por ahí por el monumento donde se abrió el segundo restaurante El Rancho. Digo, sí, me acuerdo, van 2. El tercero fue en Puerto Plata. Fui con Miguel Coco a la inauguración del Rancho de Puerto Plata. Y el último fue en la calle, en la Lope de Vega, en una plaza de Miguel Vargas, al lado de Juancito Sport, el cuarto, Restaurante. ¿verdad? Y eso se llama crecimiento económico. Sin embargo, en el gobierno de Hipólito, ¿cuántos abiertos quedan? Digo yo, 1. Dice, eso se llama decrecimiento económico. Una explicación. Eso se llama decrecimiento económico. Y mira que estaba hablando bien de los gobiernos de su partido y de su... ya en ese momento habían dificultades que el Estado... Dice, en los gobiernos del PLD ha habido crecimiento económico y en el del PRD ha habido decrecimiento económico. Y muy sencillo, 2 más 2 son 4 y 2 menos 2 es 0. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Quería decir eso porque recordé que Cristino, que tiene que pasar con todas las estaciones de muchísimas placitas. Esa es una avenida que yo le quiero decir que el metro de tierra estaba a 250 pesos cuando el PLD llegó al poder. Y hace una semana que se cerró dentro de la crisis una venta de un terreno a $120 el metro. Y no, es que los pueblos crecen y la economía, independientemente de la corrupción de los gobiernos. No, porque hasta eso es parte del crecimiento. Yo recuerdo que fui con Félix de Sena a cenar a Alto Manhattan con un pelotero de apellido Soriano. Alfonso Soriano. Alfonso Soriano, que jugó para los Gigantes del Cibao y ya jugaba para los Yankees. Y lo invitamos a comer y nos sentamos. Llegaron unos dominicanos, porque estaba el pelotero, y estaba la radio, y estaba el comentarista, y estaba el dueño de qué sé yo qué. Y se siente, venga, ¿cómo está la cosa? Dice, mira, aquí hay un problema en Nueva York, de que cuando la DEA está dura, la cosa se pone difícil. Pero cuando ellos se hacen los locos, muchachos, esto crece. ¿Y cómo está ahora? No, está fuerte, porque hasta los muchachos que están en la esquina le están dando. Porque todo es parte de eso. A veces Estados Unidos se hacen los locos. Cuando tú vas y compras un carro al contado, antes tenía que buscar hasta el acta de nacimiento del que depende, como si la economía, no, vendan el carro, que eso le da trabajo a la gente de Detroit.
Entonces, yo quería decir eso. Carlos. Bueno, en las próximas elecciones hay gente que, en la sociedad dominicana hay gente que le gusta mucho las apuestas y creo que eso se refleja también en la política. Hay gente que le gusta mucho jugar números y que confía mucho en lo que es el azar o simplemente lo que es un sueño que le venden a alguien para mejorar lo que es su situación personal y pone mucho en riesgo de eso. Pero también hay gente realista, también gente que considera que hay que ir a lo seguro. Entonces yo creo que eso se va a poner también de manifiesto en las próximas elecciones. Pero lo que sí es verdad es que en este momento se está proyectando mucho lo que es la identificación de cada candidato con los valores que defienden muchas personas y con lo que define lo que quisiera que siguiera como está o lo que quisiera que cambie. Eso es lo que pasa. Bien. Una cosa sobre eso, perdónenme. No se dijo en esta campaña que hay dos tipos de cambio, un cambio positivo y un cambio negativo. Eso no se trató en esta campaña. Sí, porque se cambia para lo malo también. Exactamente. El cambio está en Wandy marcha. Ramírez, ¿cómo es, doctor? El cambio está en marcha desde hace un tiempo. Sí, Exacto. sí. Héctor Guzmán, doctor del Castillo, Carlos, gracias a ustedes y nos vemos ya un jueves que mañana a esta hora comienzan a cerrarse las propagandas, aunque queda en el aparatico ese que con eso no se puede. Ya mañana se cierra. No lean eso en estos días. Gracias.